Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Pichihuentro, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Buenuy. Inche Marcelino Collillo Piñel les saluda desde acá, de este 37º programa de Pu Mapuche Guarriameu Muliaín, programa que hacemos de este canal amigo, El Vecino Normal, perteneciente a la Fundación Comprometido. Esta semana la verdad es que quiero comenzar rindiendo un homenaje a un luchador incansable que participó en muchas luchas estudiantiles y que sin duda va a ser recordado en la historia porque es un personaje atípico. Y que hoy día caminando por el Parque Salvador me encontré ahí con su monumento. Me refiero al único héroe reconocido, al tregua héroe llamado el Negro Matapaco. El Negro Matapaco, un hermano tregua que participó en muchas luchas, como decía antes, que fue amigo de todos los estudiantes, que cada protesta que había, él se escapaba de su casa y se iba a unir a los estudiantes de la USACH. Y que a partir de ahí salía y participaba de las movilizaciones. Su característica era que odiaba ese verde represivo que pertenecía a esos uniformes de la represión. Y sin duda, muchas piernas, muchos muslos de estos funcionarios de este verde uniforme probaron sus dientes y supieron la fuerza con que aquel guerrero mordía. Hoy día, además, la historia ha sacado esta chapita que, grafica ahí la misma imagen y que participa de las luchas de hoy día, porque él también, aquí expresa por una nueva constitución para Chile, por una asamblea constituyente, y ahí está presente el Negro Matapaco. Así que estas palabras de reconocimiento a su memoria y a los que pasan por ese parque El Salvador, ahí los van a distinguir entre Salvador y Condel por el parque, está ahí esta imagen, y donde siempre encontrará gente fotografiándose al lado de este histórico luchador. Un recuerdo para él, así que comenzando, con estas palabras, también quiero hacer de esto la introducción a los temas que hoy día queremos conversar. A estos luchadores que algunas veces no son humanos, pero que se unen a esta causa de los humanos que luchan por una causa justa, por una causa que involucre a todos y a todas y a todes. Es hoy día el momento, de grandes luchas, de grandes esfuerzos que se hacen en muchos territorios, pensando en que a través de este esfuerzo colectivo, masivo, relevante ya por más de un mes, se persigue cambiar el país, se persigue cambiar la Constitución y se persigue generar condiciones, un rayado de cancha distinto para que el nuevo país entonces sea más justo, más equitativo. Sin duda son muchas las luchas que se unen acá y todas válidas y todas, tienen que ver con una rebelión a la injusticia, a la prepotencia institucional, a la prepotencia de un sector social que ha abusado en forma excesiva de todo un país por muchos años. Y por lo tanto, esta lucha que hoy día nos da cuartel, también se enfrenta a una represión desmedida, una represión que se da de miles de formas y que quizás la situación más dramática
se da en las calles y en esa confrontación de estos jóvenes todos los días en la Plaza de Dignidad, ex Plaza Italia o ex Plaza Baquedano. Hoy los jóvenes siguen dando la cara, hoy los jóvenes siguen, digamos, en esta lucha porque este país tiene que cambiar. Hay un poder político desprestigiado, que no tiene respaldo ciudadano, que insiste en imponer una agenda para este cambio social, que solo lo han elaborado ellos sin consulta de los actores sociales, sin pedir respaldo, sin siquiera consultar o considerar las opiniones de la sociedad civil y las opiniones de los diferentes actores. Y ahí, digamos, está esta confrontación. Entonces, estos parlamentarios hoy día incluso tratan de deformar estos objetivos del pueblo que lucha en las calles. Porque la lucha es por un plebiscito vinculante que convoque a cambiar la Constitución, pero también una asamblea constituyente para llegar a ese cambio constitucional, y no la convención de la cual está hablando el gobierno y los parlamentarios. Según dicen, la diferencia es mínima, pero desde el punto de vista político es fundamental. La asamblea significa que tienen que participar una cantidad de actores sociales que den forma a una gran asamblea donde se definen todos los contenidos y sin restricciones. La convención que los parlamentarios del gobierno nos habla, la verdad es que no hay claridad política de en qué consiste y en qué, en definitiva, eso se va a traducir. Por lo tanto, la lucha en esto continúa. Y en esta lucha, sin duda, van apareciendo los peores recuerdos de la dictadura, las peores formas de represión que se dieron en la dictadura. De aquellos crímenes que hacían y realizaban desconocidos, de aquellas luchas o de aquellos represores que andaban en vehículos sin patente o que se llegaban a las casas a buscar detenidos a altas horas de la noche. En esto la verdad es que me quiero detener en una situación que me parece gravísima. Hay una periodista, fotógrafo periodista, que estuvo siguiendo todas las luchas, todas las marchas, sacando fotografías fundamentalmente de las acciones represivas del Estado, y que logró recopilar una cantidad enorme de antecedentes sobre lo brutal de la represión en muchos lugares. Pero desgraciadamente fue encontrada maniatada, amordazada y apuñalada en su casa. Fue asesinada y lo único que le robaron fue su cámara y su computador. Es decir, aquellas herramientas donde había capturado y almacenado las fotografías de su trabajo. Esto está pasando en Chile. Esto tiene que ver con la violación gravísima de los derechos humanos. Esto tiene que ver con lo que informó Amnistía Internacional y que ha sido descalificado ese informe por el gobierno y parlamentarios. Entonces, hoy quiero resaltar esto porque es gravísimo. Hay una cantidad enorme de situaciones graves en la represión de este gobierno. Pero esto es recordar la noche más oscura que este país vivió. Hay una enorme cantidad de crímenes de la dictadura que aún siguen impunes. Espero que este no sea el caso. Espero que Albertina Martínez Burgos, asesinada en su casa, tenga la investigación suficiente para llegar a los responsables y que haya castigo. Porque si este país va a continuar en esta línea de represión, la verdad es que este es un tema que nadie sabe dónde va a terminar. Hoy
según lo declarado por todas las autoridades, seguimos en democracia, pero esta democracia no está garantizando los derechos humanos, no está garantizando la vida de los opositores, no está garantizando la vida de los profesionales que se dedican a investigar y hacer su trabajo profesional. Entonces, Pupeño y Pulamien, los invito a que se informen. El caso de Albertina Martínez Burgo, una situación grave contra una mujer que hacía su trabajo profesional, que logró registrar una cantidad enorme de información, pero que la asesinaron y lo único que le roban de su casa es la cámara y el computador. Sin duda está claro, digamos, de dónde viene la represión y de dónde vienen estos asesinos. Nuestra condena más absoluta a esto, nuestra denuncia clara y concreta de que esto no puede seguir pasando. Pupeño y Pulamien, vamos a esa cortina musical y seguimos desarrollando nuestro programa. El programa Pumapuche Huargameu Muleain. Vamos con esa cortina musical. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de buque para hacer che, hay que saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultural. Es como que uso el dinero, pero destruyo el capital. Sano y alentado como después de un baño de freeway. Antes de salir, agradezco profundo mi regue. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. Evangélico cristiano, respeto su religión, pero no nos miren como si hacemos algo inferior. Tenemos nuestro propio mundo espiritual y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso cada minuto lo máximo entregar y que siga. Estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y profilma pumongen. Fegnechi, atunto a intaingen. Alarga la vida de nuestro futaqueche, porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar, así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema, expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces canta. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche.
Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente en nuestro programa Pumapuche Guarreameu Muleaín. Un programa destinado a difundir las propuestas y las luchas mapuche, nuestra cultura, nuestra visión de lo que está pasando en esta sociedad. Quiero también agradecer una invitación que tuvimos hace 3 días de la Gran Logia Masónica para exponer acerca de los temas políticos mapuche en la sede de ellos. Fue un encuentro interesante donde pudimos intercambiar opiniones acerca de la visión mapuche en los temas ambientales, de recordar que siempre el pueblo mapuche ha tenido una conducta ambientalista desde sus orígenes, desde esos 14.600 años que los historiadores nos reconocen como instalados en el territorio mapuche. También recordar lo que fue el Premio Nobel de Medio Ambiente del año 2019 y que recayó en Alberto Guramil, Peñi Lonco de Curacautín, y que no pudo ir a recibir su premio por encontrarse encarcelado por este Estado chileno. También fue recordado ahí en ese momento, que entre paréntesis está encarcelado porque alguien llamó por teléfono y dijo que había participado en un asalto, pero hoy día nadie se hace cargo de ese llamado y el Peñi sigue encarcelado. O sea, a ese extremo llegamos hoy día en estos temas. Bueno, también recordamos ahí la necesidad de avanzar en los derechos que debe tener la naturaleza para existir. Más allá de hablar de medio ambiente, hablar de los derechos que la naturaleza tiene, porque si garantizamos los derechos de la naturaleza, estaremos garantizando los temas de medio ambiente, de derechos humanos, de la posibilidad real de tener calidad de vida para todos los habitantes. Fueron los temas de aquella conferencia, una de las 100 conferencias que la logia decidió hacer en el marco de la COP25. Y si bien es cierto, la COP hoy día no se realiza en Chile, pero la mayoría de los actores ha decidido seguir con el programa y entre ellos la logia va a desarrollar estos 100 encuentros. Y sin duda este fue el más importante en la casa central de ellos. Así que agradecido de esa invitación y de esa posibilidad de haber podido conversar estos temas, ¿ya? Oiga, bueno, otro de los temas es que en estos días estuvimos recordando el primer aniversario de la muerte del Peñi Camilo Catrillanca. Peñi asesinado por carabineros, que nos dejó un gran dolor, que nos dejó mucha indignación por la forma como fue asesinado este Peñi. Hoy quiero recordar con ustedes un video que nos llegó en relación al momento aquel, y quiero compartirlo con ustedes porque es importante que no se olvide de la forma como esto pasó. Lo invito a ver este video. Se avisa que hay un Peñi herido en este momento y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. Hay 2 de helicópteros que están sobrevolando y más o menos unos 400 efectivos de la policía están al interior de la comunidad. Ahí se puede apreciar otro helicóptero disparando. Mi tractor es todo azul como mi cielo. Pa' mi casa ronronea su motor. Dale, dale, despacito que voy lleno. Con mi gente, mi palabra y mi canción. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey.
mi tractor caballo azul de mis abuelos, va a llevarme donde canta el corazón. Vuela y vuela sobre el río de mi sueño, que anda libre como el cielo y como el sol. Dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. 7 son los pasos y son 7 los que están en mi regüe, y esos pájaros son nada. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Mi tractor azul se me llenó de flores, para viene pa' llevar a donde voy. Cara a cara con el man que voy volando, no me llores, aquí arriba siempre estoy. Hey, 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 hey. Mi tractor es el que pinta azul tu cielo, y tu cielo es suficiente para mí. Catrillanca me saluda los que quiero, no me llores, voy volando sobre ti. Dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. 7 son los pasos y son 7 los que están en mi regüe, y esos pájaros son nada. Dale tractorcito, no te atrevas a parar, esos pájaros de fuego aquí son nada. 7 son los pasos y son 7 los que están en mi regüe, y esos pájaros son nada. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa y bueno, ahí teníamos el recuerdo de lo que pasó en aquel momento. Sin duda, mucho dolor, mucha rabia. Oye, bueno, hoy día los temas más actuales. Hay diferentes formas de organización que se ha ido dando a la ciudadanía en diferentes territorios. Para participar, para incorporarse, para hacer efectivo que en algún momento el proceso constituyente sea de la ciudadanía y no de los actores políticos tradicionales. Y en ese sentido hay un referente que se llama Asamblea por el Pacto Social, que ha aglutinado a una cantidad importante de organizaciones sociales, de actores, de diferentes artistas, de académicos, estudiantes, dirigentes sociales de diferentes territorios, organizaciones de estudiantes, de mujeres, de pobladores, en fin, hay una cantidad importante de gente que se ha venido reuniendo con una periodicidad y ha hecho un trabajo interesante.
En relación a eso, bueno, sacaron una cuarta declaración que tengo en mis manos y que yo quiero compartir con ustedes, aunque es un poco extensa, pero importante que se conozca, porque son como las primeras opiniones ordenadas que hay desde la sociedad civil hacia lo que acordaron los parlamentarios y el gobierno, excluyendo a los actores sociales, y ese es un tema sin duda muy importante, porque quienes llevan las movilizaciones por más de un mes son los actores sociales. Entonces, y si se pretende parar la lucha social con acuerdos entre parlamentarios y gobiernos sin considerar los actores sociales, esas movilizaciones no van a parar. Y eso es una resolución que han tomado las diferentes organizaciones, más allá de que yo lo diga o no, ese es el acuerdo, ¿ya? Entonces, yo quiero comentarle, digamos, eso un poco para que se entienda cuáles son los contenidos de esta cuarta declaración de la Asamblea por el Pacto Social. Y esto dice así: no es posible aceptar el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución firmado en el Parlamento el pasado 15 de noviembre sin denunciar sus carencias de legitimidad. Carencias de legitimidad, por favor, no tome nota. No es sostenible que en este intento de salida institucional sea resultado de un llamado formulado por el presidente. Al contrario, la actuación del Ejecutivo ha resultado en crímenes y graves violaciones a los derechos humanos que nos obligan a alzar la voz y a exigir justicia para las víctimas y castigo hasta el último de los y las responsables. Y sobre esto el acuerdo no dice ni una sola palabra. Un acuerdo que pretenda avanzar hacia una nueva Constitución debe ser inobjetablemente democrático, y el documento presentado por la clase política está muy lejos de alcanzar este umbral. Sí han firmado una declaración de intenciones todavía tibia y llena de trampas. Ha sido empujado por las demandas ciudadanas y el rechazo de un pueblo al que le habían declarado la guerra desde la moneda. Todos los muros que se han derribado hasta ahora en ese documento, como el llamado a plebiscito y la posibilidad de darnos una nueva carta fundamental, son esencialmente un triunfo del pueblo. La ciudadanía movilizada en las calles logró mover el límite de lo posible, un límite que la clase política mantuvo inalterable por más de 30 años. 1. Los partidos que suscriben ese acuerdo no pueden garantizar su compromiso con la paz si no reconocen primero que ellos mismos, como parte de la institucionalidad vigente, se ubican entre las causas de explosión social de un Chile que ha despertado. 2. Como Asamblea por el Pacto Social hemos insistido desde un inicio que el primer paso para salir de la crisis es realizando un plebiscito constituyente. Valoramos y reivindicamos el anuncio de su convocatoria como una victoria de los millones de personas que se han manifestado en esta semana. El plebiscito un plebiscito de entrada que exigimos sea con voto obligatorio. 3. Las trampas burdas de la clase política solo ponen en evidencia su temor a la voz de la gente. ¿Por qué tanto miedo a usar la palabra asamblea constituyente? Además, en el modo oscuro de presentar sus propias opciones, su carencia democrática resulta triste. Ni siquiera puede explicar qué motivo de cachivache es su convención mixta. ¿Cuántos miembros tendría? ¿Cómo se elegirían los parlamentarios para componerla? No perdemos más tiempo denunciando esta trampa, ya que tenemos la certeza de que este no es el camino de la ciudadanía. 4. Nuestra opción es una asamblea constituyente, plenamente democrática. No queremos reproducir la lógica deficitaria del Congreso Nacional, por lo que solo replicar el actual sistema de elecciones de diputados nos parece insuficiente. Exigimos avanzar a los mecanismos
para asegurar al menos la paridad de género y la participación de los pueblos originarios. Exigimos un debate serio sobre el límite de edad para votar, como reconocimiento a esa valiente juventud que comenzó esta movilización social. Nos resulta sintomático que la clase política sienta que puede simplemente rebautizar las opciones del pueblo bajo su arbitrariedad. No descansaremos en denunciar el tramposo modo en que usan las palabras. Reivindicamos la Asamblea Constituyente como nuestra opción y exigimos que se discuta las fechas de su elección, así como la inconveniencia de mezclarla con la elección de autoridades regionales y municipales. 5. Denunciamos como una mala señal que se pretenda definir los procedimientos de funcionamiento de manera cupular por una élite que hoy sufre una fuerte pérdida de legitimidad. Esto solo refuerza una intención de amarre a las condiciones en que opera el organismo constituyente. Siendo elegido democráticamente, debiera plenamente capacitados para asumir como primera labor la decisión sobre los detalles de su funcionamiento. 6. Manifestamos nuestra preocupación sobre el alto quórum, 2/3, para aprobar los acuerdos en el proceso constituyente. Umbral que genera dudas ante los bloqueos que históricamente han realizado sectores políticos minoritarios en el Parlamento. Una definición de este tipo debe necesariamente ser legitimada en el diálogo con el mundo social. También exigimos que se abra un debate sobre los puntos no acordados en el órgano constituyente. Proponemos un quórum de 3/5 y que aquella materia en que no se alcance acuerdo se plebiscite en un proceso intermedio que reconozca el poder soberano de la ciudadanía. 7. Celebramos como un triunfo de la movilización popular el reconocimiento de que este proceso supone la derogación orgánica de la Constitución actual, marcando el fin de una época autoritaria y de carencias democráticas que han traído un enorme sufrimiento a sectores mayoritarios del pueblo de Chile. 8. Insistiremos en el diálogo para ampliar el principio de voto obligatorio tanto para el plebiscito ratificatorio final como para el plebiscito de entrada y las consultas intermedias que el proceso pueda requerir. 9. Las inhabilidades para postular al órgano constituyente necesitan ser legitimadas en el diálogo con la sociedad civil, aclarando detalles como cuáles serán los cargos públicos que serán cesados si postula. Además, la inhabilidad posterior de las y los constituyentes deben dar garantía a la sociedad de que no participarán en el trabajo de redacción bajo ningún otro interés que el de construir un Chile mejor. Proponemos un mínimo de 5 años de inhabilidad. 10. Exigimos que en la comisión técnica se contemple participación ciudadana para validar el frágil acuerdo alcanzado usando mecanismos que de hecho ya existen en el Parlamento, como las comisiones ciudadanas técnicos parlamentarias. Denunciamos la lógica binominal en la propuesta actual de elección de sus integrantes, que no valora el aporte y el pensamiento de la sociedad civil. El trabajo de esta comisión es clave para el funcionamiento del órgano constituyente y debe considerar otras miradas y alternativas si pretende alcanzar la legitimidad democrática a la altura de las demandas ciudadanas. 11. Valoramos como un triunfo del movimiento social el que la clase política ponga fechas concretas al final del actual modelo constitucional. Creemos que esos plazos deben ser validados en un diálogo abierto y democrático con la sociedad civil. 12. Insistimos en que la legitimidad de la propuesta de acuerdo emanado del Parlamento se juega de modo decisivo en el diálogo con la ciudadanía.
Dadas las observaciones presentadas aquí y de otras críticas surgidas desde diversos espacios sociales, llamamos al Parlamento a abrirse a un diálogo real con la gente para avanzar con la tramitación de las leyes necesarias para el acuerdo. Lo que está en juego es la legitimidad del proceso constituyente que el pueblo de la calle ha iniciado y al que los partidos políticos intentan sumarse. Finalmente, queremos recordar que para construir una democracia plena en Chile son urgentes estos cambios a nivel constitucional, pero también es necesario avanzar en reformas legales que hoy exige a la ciudadanía para resolver las desigualdades sociales y los abusos, así como en la defensa urgente de los derechos humanos frente a los crímenes y atropellos que hemos visto en esta semana. Es urgente que tanto el Ejecutivo como el Parlamento pongan freno a la criminalización de la movilización y muestren con acciones y un compromiso hasta ahora ausente con la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de la brutal violencia que ha desplegado el Estado de Chile contra su propio pueblo. Como Asamblea nos declaramos en estado de alerta y movilizados para que estos proyectos también progresen en paralelo al proceso constituyente para mejorar la vida de toda la sociedad. Avancemos con unidad hacia un proceso constituyente legitimado y democrático. Ya no hay vuelta atrás. Chile despertó. Bueno, esta es la declaración de la Asamblea por el Pacto Social y que, como decía, es la primera que tiene una opinión fundada con respecto a la propuesta de paz social que presentó el gobierno y los parlamentarios. La verdad es que han comenzado a desarrollarse una cantidad enorme de críticas en torno a esto y es importante también que, a lo menos desde acá, la voz de los ciudadanos, de los actores sociales, la demos a conocer en plenitud. Así que ese es un tema que yo les quería comentar. Oye, bueno, hay otra noticia que la verdad es que no nos tiene para nada contentos, porque hoy día el debate también pasa por algunas cuestiones urgentes que tienen que ver con la agenda social y que no se resuelve con la misma agilidad que se dan otros requerimientos que pasan muy silenciosos por la vida política de este país. Y en eso la verdad es que nuestra denuncia, porque nos hemos enterado en el diario oficial de el sábado 26 de octubre, viene un inserto donde hay un decreto. Dice: para quienes no lo sepan, con fecha de hoy, en el diario oficial aparecen dos nuevos decretos, el 265 y el 266, que otorga un 20% de gratificación a carabineros, GOPE, y un 30% de gratificación a las Fuerzas Armadas, mientras las respuestas del gobierno para el pueblo son miserables. Se ríen de nosotros y se apropian de nuestras marchas y manifestaciones. Es decir, aquí hoy día se le ha aumentado un 20%, se ha entregado una gratificación a todos los uniformados y un 30% para las Fuerzas Armadas por la represión que han hecho. Sin duda que esto molesta, esto duele, porque aquí desde el Estado se está financiando y se está generando una inversión importante para la represión del pueblo. Sin duda que es molesto. Oye, bueno, vamos a ir a una nueva cortina musical y seguimos con nuestro programa en este canal amigo. Así que vamos con esa canción.
No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo hincha la panda, mulepetain, weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el esclavo se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse Coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el todo. Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra.
Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Bueno, ahí estaba esta canción que habla de lo que no voy a decir, decía nuestro Peñaí, ¿ya? Sin duda, harto que decir, harto que comentar, harto que denunciar y harto que luchar también, porque ninguno de esos temas que ahí son tocados será gratis, será fácil. Así es que seguimos en esta lucha. Oiga, bueno, también quiero comentarles y quiero mostrarles, ya la verdad es que se nos va acabando el tiempo del programa, pero vamos a hacerla rapidita, porque esto se lo quiero mostrar sí o sí. Mire, este es un video que se generó al día siguiente de la propuesta de los parlamentarios y que fue la ciudadanía que salió a la calle, al centro ese día, y bueno, y nos metimos a la fuerza a los jardines del Parlamento de Santiago, y le quiero comentar y le quiero mostrar esto, digamos, ahí al menos una parte de eso, que quiero que lo vea para que vea cómo se sintió ese día ahí. Vamos con ese video. Déjame grabar un poquito. Aquí la movilización se ha metido al Congreso a presionar a los diputados para que no aprueben la propuesta de gobierno. Aquí tiene que haber plebiscito vinculante y asamblea constituyente con participación de todos los actores sociales. En ese estamos y aquí la gente se ha metido al Congreso a presionar a los diputados. Gracias. Bueno, ahí estaban las imágenes de ese día que fue interesante, fue una acción con mucho negüen, de muchos hombres y mujeres ahí que participamos en esa actividad y que sin duda que la vamos a recordar por mucho tiempo. Oiga, estamos llegando al final del programa. La verdad es que este fue un programa que teníamos que hacerlo con la energía, con las denuncias que teníamos que hacer, porque hay que hacer las cosas, ¿ya? Pero también queremos despedir este programa con una canción que tiene que ver con nuestra gente, con nuestro pueblo, con las luchas que se están dando. Así es que esta es la última parte del programa, la canción, y bueno, y nos veremos la próxima semana, porque el tiempo ya nos ha pillado. Así que igual le entregamos la canción y nos vemos la próxima semana. Pupeño Lamien, Peucayal, nos vemos.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es el futuro nacerá cuando salga el sol. Esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad. Los vencidos vencerán a su miseria y su dolor. Hasta en la noche más oscura amanece el sol. Vivirán en libertad en los jardines del Señor. No harán falta las guadañas, los puñales y el cañón. No habrá más cadenas y el justo tendrá compasión. Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí, porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su canción, oyes el eco del tambor, son los redobles del futuro que empieza hoy. Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí, porque tras esta barricada hay un mañana que vivir. Canta el pueblo su canción, oyes el eco del tambor, son los redobles del futuro que empieza hoy.